a un webinario más de dispositivos médicos de Medical Expo. Mi nombre es Leticia Ruiz. Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectándose a este webinario. Vamos a esperar un poquito a que ingresen. Como todos los viernes saben, realizamos webinars, todos enfocados a temas de la salud. Y el día de hoy estamos aquí porque tenemos un invitado muy especial. Todo esto retomando el tema de que el día 29 de octubre fue el día del EVC o el evento vascular cerebral, conocido también como infarto cerebral. Este webinario lo está patrocinando Previa Cita, que Previa Cita es una plataforma que busca ser un directorio de información clara y oportuna donde podamos tener a profesionales de la salud al alcance para los usuarios, y también es una revista que se dedica a compartir información de valor, tanto para el profesional de la salud como para los pacientes. Y bueno, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Felipe Padilla. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Leticia, antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad. A ti, Leticia Ruiz, agradezco también a Medical Expo y a Previa Cita por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias. Muy bien. Doctor, tú laboras actualmente en INESEP. Me gustaría que nos platicaras un poco de qué es INESEP antes de empezar a hablar sobre el infarto cerebral. Claro que sí. El INESEP es el Instituto de Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular. En el INESEP, bueno, somos una institución de asistencia privada. Somos un grupo de médicos, todos dedicados a las neurociencias, y en este grupo de médicos tenemos las diferentes especialidades y subespecialidades de neurociencias. Esto va desde neurocirugía con sus diferentes especialidades y altas especialidades, base de cráneo, columna, vascular, endovascular, pediatría, la parte de psiquiatría, neuropsiquiatría, paidopsiquiatría, que es psiquiatría de los niños, todo lo que es la parte neurológica. Excelente, muy bien, muy completo todo lo que manejan en INESEP. Bueno, para empezar, me gustaría que nos platicaras qué es un infarto cerebral. Claro que sí, Leticia. Bueno, el infarto cerebral, aquí es bien importante que todos tengamos esta información, porque el infarto cerebral es algo que se previene. El infarto cerebral es hoy en día la primera causa de discapacidad a nivel mundial y en México, y la segunda causa de muerte a nivel mundial. Pasa a la tercera ahorita con el COVID. El infarto cerebral es cuando las arterias se tapan, las arterias del cerebro, y al taparse una arteria, eso hace que una parte del cerebro sufra. Al estar sufriendo una parte del cerebro, pierde las funciones que esa parte va a hacer. Esto me refiero, si es el lado izquierdo, se puede afectar el lado derecho del cuerpo, en donde la persona pierde la fuerza de la mano, pierde la fuerza de la pierna, deja de hablar o deja de entender. Si es del lado derecho, es hacia el lado izquierdo, las fibras siempre se cruzan. Ok, muy bien. ¿Qué provoca este tipo de padecimientos? ¿Qué es lo que provoca los infartos cerebrales? Bueno, normalmente el infarto cerebral lo vemos nosotros en el adulto mayor, en personas mayores de 60 años. Hay algunos factores de riesgo, como lo es la edad, el antecedente genético, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto y el tabaquismo. Todos estos factores van haciendo que las arterias se llenen de sarro muchas veces. Hay dos factores que normalmente lo producen en el adulto mayor. Uno es la aterosclerosis, que es cuando las arterias se llenan de sarro, y ese sarro va tapando las arterias hasta que de ahí sale un coágulo. Y el segundo, el corazón, en donde en el corazón hay una parte que se dilata. Tenemos que descartar que la persona no tenga fibrilación auricular o una dilatación de la aurícula izquierda, que es lo que puede llevar a conducir a un adulto mayor un infarto. En la gente joven también hay infartos. En la gente joven, lo que normalmente genera el infarto son movimientos bruscos del cuello. Esto es, las personas que se truenan el cuello, las personas que van a los masajes y les masajean el cuello, dormir, incluso dormir mal. Eso puede generar dolor, que la persona quede con dolor en el cuello, y posteriormente que empiece a tener un déficit neurológico, que eso, bueno, se llama disección.
de una de las arterias del cuello. Ok, bastante interesante. Justamente eso que mencionas, que desconocemos, el ir a que nos den un mensaje, el estarnos tronando cuando sentimos el estrés, son cosas que no consideramos en nuestra vida diaria y que podemos tener en cuenta para empezar a prevenir. Claro. Yo he escuchado hablar de dos tipos de EBC, uno el isquémico y otro el hemorrágico. No sé si pudieras platicarnos la diferencia de cada uno de ellos. Claro, el EBC, bueno, como bien lo dice, son dos tipos. EBC significa enfermedad vascular cerebral. Ok. Y la enfermedad vascular del cerebro o la enfermedad de las arterias del cerebro son justamente esas dos. Uno, el infarto, que es cuando la arteria se tapa. O también mucha gente le llama como embolia. Entonces, es una arteria que está tapada. Se le da mucha difusión al infarto porque es la que ocurre en el 80% de los casos. Y por eso es tan importante que la gente sepa detectar el infarto, porque es muy común. El otro 20% de la enfermedad es la hemorrágica. Eso es cuando una arteria se rompe. Cuando la arteria se rompe, genera un derrame cerebral, una hemorragia cerebral, y eso hace que la sangre salga hacia el cerebro, hacia el cráneo, dentro del cráneo, y que genere pues, un problema. La principal causa de hemorragias cerebrales en gente joven son los aneurismas. Los aneurismas es como un chipote de la arteria, en donde ese chipote un día llega y se rompe. ¿Cómo detectarlo? Personas jóvenes que tengan dolores de cabeza constantes, cuando ya el dolor de cabeza es algo común, algo constante y frecuente, hay que hacer un estudio de cráneo con contraste para descartar que no tenga alguna lesión vascular como un aneurisma. Ajá, si se trata a tiempo, son tratamientos en donde está 2 días en un hospital. Tienen que ser por cirugía. Hoy en día ya todo es casi por intervencionismo o cateterismo desde la mano, de la pierna. Nos metemos hacia el cerebro y en cerebro arreglamos las arterias por adentro. Eso tanto para el infarto como para la hemorragia cerebral. ¿Cómo se llama este tipo de cirugías que dices que realizan para el tratamiento? Bueno, son cirugías endovasculares o les llaman también cateterismo cerebral o neurointervencionismo. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones que hay al momento de sufrir este tipo de padecimientos, los infartos cerebrales? ¿Qué complicaciones puede tener el paciente? Bueno, un infarto cerebral, lo más importante, las campañas que se hacen a nivel mundial y en México que hemos empezado a hacer campañas también, lo más importante es la detección oportuna, porque tenemos nada más 4 horas y media para nosotros detectar ese infarto y poderle pasar una medicina por la vena. Si pasa más de 4 horas y media, el paciente tiene que entrar a sala de hemodinamia. Entonces ahí nos metemos nosotros y justamente desde la pierna o la mano accedemos hasta la arteria cerebral que está tapada y ahí tomamos el coágulo y lo jalamos con una canastita que se llama stent. Esto depende de cada persona. Hay personas que pueden llegar a tener un rescate a las 6 horas, a las 8 horas, alguna rara, pero también se puede a las 24 horas. Finalmente, eso depende de los estudios de resonancia magnética que se tengan, de ver si es posible todavía que nosotros rescatemos al paciente. Ahora, aquí es bien importante que la gente sepa la información de cómo detectarlo, porque todas las personas son las que están en casa con el abuelito, con el papá, la mamá, y son los primeros que ven los síntomas del infarto. De nada sirve que tengamos muchos especialistas que puedan hacer esto si no llega el paciente a tiempo. Ajá. Si el infarto se establece, el paciente se queda con un déficit. Un déficit en donde depende de la zona infartada, la persona queda sin hablar, la persona queda sin entender, queda sin moverse, la mitad del cuerpo, y son pacientes que al final pueden pues, quedar en una silla de ruedas muchos años, porque finalmente solo se infartó el cerebro, pero a veces los órganos y todo lo demás sigue íntegro y sigue bien. Entonces, pueden durar desde 1 año hasta 10 años. No sé si te recuerdas, Leticia, un caso que hubo hace 2 años en la Ciudad de México, justamente en el metro, en donde una persona se infartó. Una señora se infarta
y la sacan del metro pensando que estaba en un estado de ebriedad. Se quedó fuera del metro un día completo, la noche, y al otro día detectaron pues, que estaba mal, llega la ambulancia y pues justamente era un infarto cerebral. La señora no podía hablar, balbuceaba, no podía caminar, se iba de lado, se iba chueca. Entonces, finalmente eso es lo más importante, que todos nosotros como población sepamos los signos y síntomas de un infarto cerebral, porque somos los que lo vamos a detectar. ¿Cuánto tiempo puede pasar en que una persona sufre el infarto, lo lleven al hospital y haya esas posibilidades de atenderlo y que no se vea tan afectado su sistema motor y demás? Pues aquí entre más rápido actuemos, mejor. Bueno, normalmente si se actúa pronto, el porcentaje de éxito del infarto va a ser mayor. Si llegamos a las 6 horas, o lo que en México normalmente pasa, que el viejito deja de hablar y le dicen, no, pues es que no habla porque está enojado, ¿no? Y lo dejan ahí en su casa y se dan cuenta hasta el otro día y ya llegan fuera de tiempo. Sin embargo, cuando se detecten ustedes de manera inmediata y se le da un tratamiento, el porcentaje de éxito es mucho mayor. Ok, excelente. Estar muy al pendiente de cualquiera de estos síntomas. ¿Hay por ahí algún video que tenías que nos quieres compartir? Me gustaría ver si lo podemos poner para visualizarlo. Y mientras tanto voy a invitar a las personas que están aquí en el chat, que si tienen algunas preguntas las pueden ir agregando para ahorita llevarlas a cabo y preguntarlas al doctor Felipe. Mientras tanto, voy a ir leyendo algunas preguntas que había por aquí. Es uno, cuando la persona empieza con los síntomas, ¿cuál es el manejo inicial? Tú nos mencionabas, lo ideal es en ese momento llevarlo directamente al hospital. ¿Entra el paciente como tal a urgencias? Sí, cuando la persona finalmente llega con datos, sí hay que llevarlo a urgencias de inmediato y de esa manera poderle ofrecer pues, el tratamiento, ¿no? que se tiene que hacer. Se tiene que activar un código que nosotros le llamamos código stroke. Entonces, este código finalmente es el código que se activa. Como aquí estamos corriendo contra el tiempo, en cuanto llegue el paciente y pise el hospital, se tiene que activar a todas las personas, al intervencionista, al neurólogo, al radiólogo, a los de terapia intensiva, a todas las personas que van a estar ahí listos para este paciente, para darle la oportunidad. Todas las personas en los hospitales, desde los policías, los de la entrada, todos finalmente tienen que estar un poquito empapados de este código stroke, porque el código stroke finalmente es detectar, se los digo, ahorita lo van a ver en el video, una palabra, tenemos que aprendernos cuál es la clínica de un infarto. Es muy sencillo, la palabra es camaleón. El monito verde es un camaleón, es K de cara, ma de mano, le de lenguaje, on de teléfono. Cuando la persona se le enchueca la cara, pierde la fuerza de la mano o de la pierna, o se altera el lenguaje, es momento de llamar por teléfono y es un infarto hasta no demostrar lo contrario. En ese momento en donde a la persona con la que estemos nosotros veamos que tiene eso, es el momento indicado en donde tenemos que correr al hospital para hacer este rescate. En la ciudad de Querétaro, con el INESER, con el Instituto de Neurología, Neurocirugía, justamente tenemos una campaña que hacemos cada año. Este año no se hizo ni el pasado por el COVID. Sin embargo, bueno, años previos la habíamos empezado a hacer. Esta campaña, por ejemplo, es una caminata. Son 2 kilómetros. Caminamos 2 kilómetros y en esos 2 kilómetros se llevan paliacates. Cada 500 metros, los primeros 500 metros, la persona se cubre la cara, que eso simboliza la parálisis facial. Otros 500 metros se cubren, bueno, en la mitad de la cara. Luego se cubre la boca, que simboliza la pérdida del habla, que genera el infarto. Y en los últimos 500 metros se sujetan entre dos personas la mano y la pierna, y de esa manera, al sujetar mano y pierna, de esa manera está simbolizando la pérdida de fuerza de la mitad del cuerpo.
Estos síntomas son los que todos tienen que aprenderse, es lo más importante del infarto cerebral, y a donde tenemos finalmente que aprenderlo para prevenir. Este año se pudo realizar esto en hospitales del ISSSTE también, en donde, bueno, previamente lo habíamos hecho aquí en la ciudad de Querétaro, en el ISSSTE, después el INESEP también lo volvió a hacer con el ISSSTE, con Secretaría de Salud y con el IMSS y Gobierno del Estado, todo a nivel estatal en la ciudad de Querétaro. Y este año, bueno, se hizo una campaña parecida en algunos hospitales del ISSSTE a nivel nacional de esta caminata, tratando de pues, involucrar a la gente, ¿no? Y buscando la manera de cómo todos nos podamos aprender los datos del infarto. Entender, empatizar, conocer, porque muchas veces no conocemos, como dices, escuchamos que la persona dejó de hablar y es de que pues algo le pasa, pero nunca lo asocias a algo de esta magnitud, ¿no? Por aquí me dice el equipo que ya tiene el video, yo creo que lo ponemos para después continuar con las preguntas y con la presentación, porque ahí hay información bastante importante que nos va a complementar. Adelante. Hola, soy Neorín. ¿Sabías que el infarto cerebral, comúnmente conocido como EBC, es más común de lo que te imaginas? Ocurre en 1 de cada 4 personas. Y es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de muerte a nivel mundial y en nuestro país. Hay 2 tipos de ataque, hemorrágico e isquémico. El hemorrágico o derrame cerebral es cuando un vaso sanguíneo se rompe, se asemeja al peor dolor de cabeza de tu vida. El segundo escenario es el isquémico, o conocido como embolia. Es la obstrucción del flujo sanguíneo. El cerebro se queda sin sangre y mata las neuronas. ¿Sabías que tú puedes ser un héroe? Te explicaré cómo. Salva una vida aprendiendo a detectar un ataque cerebral, EBC, stroke o ABC. Solo tienes que aprenderte el nombre de mi mascota, Camaleón. K de cara. Se le duerme la mitad de la cara y se dificulta su movilidad. Ma de mano. Se le duerme un brazo o pierna, incluso ambos. Le de lenguaje. Pierde la facilidad de hablar, dificultando su entendimiento. On. Dale on para llamar a los servicios de emergencia. Recuerda que el tiempo es vital para salvar una vida. ¿Dolores de cabeza continuos? ¿Algún familiar mayor de 60 años? Acude con el especialista a tu valoración cerebrovascular de INESEP. ¡Tú eres un héroe! Detecta los síntomas. Solo uno hace falta para tener un ataque cerebral. Excelente. Pues reforzando lo que nos comentabas ahorita, doctor, y como decía el video, solamente necesitamos un síntoma y no esperar a más, ¿correcto? Claro que sí, Leticia. Aquí es bien importante esa parte. Cualquier deterioro neurológico súbito, tenemos que correr de inmediato al hospital. Cualquier deterioro, porque puede ser o derrame o infarto. Entonces aquí en general son estos, ¿no? Pérdida de fuerza en la mano o en la pierna, alteración del lenguaje o desviación de la comisura labial. Entonces, es importante, es muy sencillo aprenderse esto y lo más importante es de que pues, la gente lo sepa, porque si la gente lo sabe, detectan a tiempo a los pacientes y los llevan a un hospital a tiempo. Y que los médicos también en todos los hospitales sepan esta información. Muy bien. Por aquí alguien, Ana Karen, nos pregunta, cuando la persona empieza con los síntomas, ¿cuál sería el manejo inicial? Decías, llamar, llevarlo al hospital y en el hospital tienen que tener este conocimiento de reconocer tal cual que el paciente está sufriendo un infarto o está sufriendo un derrame y entonces atenderlo. ¿Hay algunas cosas que tú recomiendas como manejo inicial? Sí, muchas veces hay personas que dan, por ejemplo, aspirina, ¿no? Pensando en que, bueno, perdió la fuerza, denle una aspirina. Sin embargo, hasta no tener un estudio de imagen, tomografía, resonancia, lo que sea, en donde nos diga que no tiene derrame, hemorragia cerebral, se le puede dar la aspirina. Ajá. Porque finalmente la aspirina lo que hace es de que hace que la sangre no se pegue. Y si la persona de pronto tiene dolor de cabeza muy intenso o cualquier otra cosa y se toma una aspirina y tuvo una hemorragia cerebral, va a hacer que esto aumente más. Entonces, lo importante es
en cuanto el paciente o mi familiar se deteriora, inmediatamente llevarlo al hospital sin darle nada. En el hospital, aquí es también bien importante que veo que hay varios doctores que nos ven, en el hospital pues son pacientes de prioridad. Entonces, cuando llega un paciente que no mueve, que no habla, cualquier cosa así, es un paciente primordial porque tenemos el tiempo corriendo. Ajá. Entonces, cada segundo mata neuronas. Ajá. Y cada neuronas, también esto disminuye la expectativa de vida. Entonces, sí es bien importante eso. Muy bien. El doctor Fausto nos hace una pregunta. ¿El COVID-19 ha tenido influencia en el desarrollo del EBC? Sí, efectivamente, doctor. El COVID lo que ha generado es de que genera inflamación en el vaso sanguíneo, en los vasos, y esto aumenta por la tormenta de citoquinas que se generan hacia la tercera semana o cuarta, en donde están en su tope las citoquinas, es cuando se producen más trombos. Entonces, normalmente los infartos vienen en el COVID en pacientes jóvenes y pacientes que vienen ya en la tercera, cuarta semana. Ajá, es cuando más se ven. Muy bien. Por acá Inés nos pregunta, ¿qué medicamento se le da a un paciente que ha sufrido el infarto cerebral? Un paciente que tiene ya el infarto cerebral, bueno, ahí tenemos nosotros que antiagregarlo. Ajá, hay que darle aspirina, clopidogrel. Tiene que ser una antiagregación dual. Ajá, que así se llama. Entonces, hay que darle los dos antiagregantes. Lo más importante, ya que si el paciente se infartó y nosotros no lo pudimos rescatar, ese paciente hay que antiagregarlo y hay que hacerle estudios. Estudios que es ultrasonido Doppler carotidio, estudios de sangre para ver perfil lipídico, principalmente la glucosa, la hemoglobina glucosilada, y un ecocardiograma y electrocardiograma. Con estos estudios nosotros lo que vamos a descartar es con el Doppler carotidio que no tenga aterosclerosis. Con el ecocardiograma y el electrocardiograma descartaremos fibrilación auricular, trombos en la orejuela del corazón y dilatación de la aurícula izquierda. Y finalmente, los estudios de sangre, el perfil lipídico, vamos a ver el índice aterogénico, que es la capacidad de cada persona de hacer aterosclerosis, cómo están el colesterol, los triglicéridos y todo eso, para poder nosotros normar la conducta y ver qué le vamos a dejar al final al paciente. Si el problema es por aterosclerosis, el paciente normalmente los dejamos 2 semanas con doble antiagregante y después ya les dejamos solo la aspirina y se les deja también estatinas. La estatina como atorvastatina, simvastatina, que son medicamentos que lo que hacen es bajar el colesterol. Estos medicamentos, además de bajar el colesterol, hacen que las placas de ateroma empiecen a reducirse, por decir, que las placas de grasa empiecen a mejorar la apertura del vaso. Por eso es importante dejar también este medicamento. Si el paciente se infartó y con estos estudios vimos que es un problema cardíaco o que el paciente tiene fibrilación auricular, tenemos que anticoagularlo. La anticoagulación, que normalmente se les deja el apixaban, que es el Eliquis, bueno, hay más antiagregantes, pero depende de cada caso, es lo que vamos a dejar. Es importante, si una persona ya está infartada, tenemos que hacerle estudios, porque el no hacer estudios y no saber la causa del infarto, lo único que vamos a generar es de que en un año o en más tiempo se vuelve a infartar. Hay una pregunta muy asociada a esto que acabas de mencionar. Si una persona tuvo un infarto hace casi 8 meses, ¿aún puede realizarse una cirugía para quitar el coágulo que tapó la arteria? No. La cirugía de rescate, o sea, el infarto cerebral, el tiempo de rescate, la ventana de rescate son las primeras horas, como mencionaba. 4 horas y media para manejo médico, donde se pasa trombolítico. Y eso si no está tapada una arteria grande, porque si está tapada una arteria grande, hay que meter al paciente a cirugía, a cardiointervencionismo, que diga neurointervencionismo, a un cateterismo para quitar ese coágulo con un stent, con una canastita. Si el paciente pasa también de 4 horas y media, y ahí depende mucho de la persona, hay unos que aguantan hasta 6 horas, 8 horas o hasta 24,
que es lo más que tenemos como de ventana, es un paciente que puede ser rescatable. Si ya pasa de ese tiempo, ya no se puede rescatar. Y lo que tenemos es la rehabilitación. El paciente tiene que rehabilitarse. Una neurona dañada, Leticia, una neurona ya infartada, la rehabilitación es lo que va a hacer que ese paciente empiece a estimular y empiece a recuperar. Cuando ya no se hizo nada ante el infarto, pues es la rehabilitación. Mientras más rehabilitación tengamos, mejor va a recuperar. Si la rehabilitación es muy poca, la evolución va a ser muy lenta. Ajá. Entonces, ahí la rehabilitación es la medicina. Muy bien. Por aquí Luis Jaime nos pregunta si hay algunas sustancias naturales para evitar la obstrucción de venas y evitar coágulos. Bueno, esa muy importante porque estamos hablando ya de prevención. Lo más importante del infarto o del EBC es la prevención. Creo que es la parte más importante. Esta parte de la prevención, ¿cómo se llama? Bueno, la parte de la prevención, bueno, si nosotros tenemos abuelos o padres que sean mayores de 60 años, yo les recomiendo que le hagan un ultrasonido Doppler carotidio, un electrocardiograma, ecocardiograma y perfil lipídico con glucosa y hemoglobina glucosilada. Lo mismo. Si la persona viene de una familia donde tienen mucho o se infartan del corazón desde los 50 años o gente muy joven, hay que empezar la detección desde antes, desde como los 50 años, porque muchas veces son por problemas de aterosclerosis severa. La gente joven también puede prevenir. ¿Cómo prevenimos en la gente joven? Haciendo ejercicio, cuidando la dieta. Si hacen ejercicio y cuidan la dieta, van a evitar caer en la diabetes, en la hipertensión y en la obesidad. No fumar es bien importante. El tabaco al final no solo genera cáncer, sino que también genera problemas de infarto y problemas vasculares muy severos. Entonces, ahí desde cambiar los hábitos de alimentación, todo eso es importante para la prevención en un futuro. Ok. Andrea Sereno nos pregunta, los dolores de cabeza que son recurrentes y no son en un solo lado, es decir, puede ser en la nuca, después del centro de la cabeza y luego en los lados, ¿tienen relación? ¿Se deben a algo? Bueno, esos dolores de cabeza, todo dolor de cabeza, tenemos que hacer estudios nosotros para ver cómo están las arterias y cómo está el cerebro. Puede ser o una tomografía contrastada o una resonancia magnética. Lo importante en el dolor de cabeza es nosotros descartar lesiones que no puedan comprometer nuestra vida. Mucho dolor de cabeza viene en los aneurismas. Gente que tiene aneurismas y que normalmente se queja de dolores de cabeza. Entonces, si se detecta un aneurisma, finalmente el tratamiento oportuno es mucho mejor que un tratamiento cuando sangra. Cuando el aneurisma llega a sangrar dentro de la cabeza, el riesgo de muerte se va al 40%, de complicaciones otro 40%, o sea, 80% de riesgo de que a la persona le vaya mal, comparada con un aneurisma que se trate a tiempo, que el riesgo quizás es del 1%. Entonces, cambia mucho el panorama. Entonces, sí es importante todas las personas que tengan dolor de cabeza, que se hagan un estudio de imagen con contraste y que vayan con algún médico de neurociencias dedicado justamente a cuestiones cerebrovasculares. Muy bien, excelente. Y algo que dices del dolor de cabeza, que muchas veces es como, ay, tengo un dolor de cabeza y lo dejamos ir, lo dejamos pasar, no sabiendo que puede ser ahí el primer foco rojo para evitar el infarto. Hay alguien más que Sí. por aquí nos pregunta, buen día, en caso de que las arterias estén oprimiendo el nervio óptico, ¿existe tratamiento para que el paciente recupere su audición? Bueno, aquí el nervio óptico o el octavo par craneal que estaríamos hablando, ahí tenemos que ver realmente cuál es la pérdida. O sea, normalmente el octavo viene en conjunto con otro nervio, que es el séptimo, que es el nervio facial, y cuando la arteria se recarga en estos nervios, lo más común es de que empiece la persona con problemas faciales. Ajá. Pero pues realmente ahí hay que ver cómo está el panorama, que no sea una lesión del nervio en otro lado. Sí, muy bien.
Lizeth Romero nos pregunta cuáles son las causas de formación de un aneurisma. Bueno, los aneurismas, el tener un aneurisma puede ser a veces mala suerte que una persona lo tenga, pero cuando son aneurismas muy grandotes o en la familia varios tienen aneurismas o alguna cosa así, o una persona que tiene muchos aneurismas, normalmente es por problemas del colágeno. Entonces, ahí sí hay que investigar en la familia, puede ser por cuestión hereditaria, y hay que investigar colagenopatías, o sea, enfermedades del colágeno, que eso es lo que puede llegar a generar estos aneurismas. Algunas sustancias como la cocaína, por ejemplo, también se está visto que induce y que aumenta el riesgo de formación de aneurismas. El tabaco también. Muy bien. ¿Este tipo de aneurismas, doctor, pueden ser diagnosticados de alguna manera? ¿O cómo los detectamos? Sí, ahí, bueno, hay que hacer un estudio de tomografía con contraste o una resonancia magnética. Es donde los vamos a ver. Entonces, normalmente, bueno, son esas personas con dolores de cabeza. Entonces, siempre hay que hacer estos estudios. Si nosotros ya descartamos una cuestión vascular, no, pues, se da el manejo médico, ¿no? Ya que sea una cefalea migrañosa o cualquier tipo de cefalea, pero es manejo médico y estamos tranquilos que no va a sangrar y que no va a poner su vida en riesgo. Okay. ¿Hay algún tratamiento específico para el EBC hemorrágico? Sí, bueno, cuando es un EBC hemorrágico hay que ver por qué sangró. Entonces, lo más común, de acuerdo a edades, en la gente joven lo más común es un aneurisma. Otras cosas, en los niños, por ejemplo, una enfermedad que se llama malformación arteriovenosa. Y en el adulto mayor, lo más común es descontrol de hipertensión. Entonces, depende de la hemorragia, es el tratamiento que se va a dar. En caso de que las arterias sean las que están defectuosas o que sean las arterias, un aneurisma, por ejemplo, los tratamientos pueden ser por microcirugía, eso es abriendo un pedazo pequeño aquí de cráneo, nos metemos con un microscopio, disecamos y ponemos un clip, o intervencionismo, neurointervencionismo, que es cateterismo, hacer un piquete en la arteria de la mano o en la ingle y desde ahí subimos un catéter, que son catéteres delgados como un popote, y sobre ese metemos otros catéteres delgaditos como un cabello. Con esos catéteres navegamos por todas las arterias del cerebro hasta llegar a la arteria que tiene el aneurisma o que es la arteria rota, y le ponemos algunos alambritos adentro o ponemos un stent que es como un tubo de metal. Tenemos diferentes técnicas para poder resolver la lesión. Y de esta manera, pues son pacientes que realmente a corto plazo les va muy bien. A los 2 días se van a su casa caminando como si nada le hubiera pasado, y muy contento. Porque finalmente son cirugías mínimamente invasivas. Muy bien. Aquí Guillermo Fonseca nos comparte una experiencia. Tuve un paciente que llegó con los síntomas de un EBC y al hacer los estudios resultó que no tenía nada. Entonces, ¿por qué alguien puede presentar esos síntomas? ¿O qué sucede en este caso? Bueno, siempre ahí hay que ver qué estudio le hicieron. Okay. Porque si el paciente llega, bueno, aquí que hay médicos, si a ustedes ven un paciente con datos de EBC, hemipléjico, no mueve la mitad del cuerpo y no habla, y le hacen una tomografía de cráneo simple, las primeras horas no van a ver nada y el estudio se ve normal. Hasta que el infarto se establece, se empieza a pintar negro. La que nos ayuda a la detección más eficaz es la resonancia magnética. La resonancia magnética es, de hecho, donde nos basamos nosotros para ver si el paciente es rescatable o no, si todavía hay tiempo para meterlo a intervencionismo o no. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética nos va a pintar realmente cuál es la zona que ya está infartada y cuál es la zona que está dañada y que se va a infartar. La tomografía no nos dice eso. Entonces, es muy común que llega una persona con un déficit, le toman una tomografía y dicen, la tomografía está normal, no hay que hacerle nada. Pero es un paciente que justamente está en ventana, un paciente que está en ese proceso donde lo podemos recuperar.
Ajá. Ok, muy bien. Y por aquí Andrea nos menciona, y creo que es parte de lo, no sé, tú me apoyarás con esto, parte de los síntomas de los aneurismas, la pérdida de visión de un ojo por 2 minutos puede ser causado por dolores de cabeza, ahí ya es un foco rojo, ¿verdad? Sí, bueno, la pérdida de la visión pueden ser por muchas cosas. Eso puede ser desde un problema en la retina, no sé, desprendimiento de retina, alguna cosa así, alguna cuestión del nervio óptico, pero también puede ser por algo vascular. Hay el nervio óptico, cuando llega al cráneo, se mete y justamente al lado del nervio óptico pasa la arteria carótida interna. Hay aneurismas, ya sean los del segmento oftálmico o del segmento comunicante posterior, que están justamente al lado del nervio óptico. Y a veces cuando sangran, la persona tiene ese déficit neurológico. O también ahí tenemos que valorar, depende del caso, depende de la exploración física y todo, pero también se tiene que descartar que no vaya a tener algún problema carotidio, que haya generado un coágulo y se ha atorado en la arteria oftálmica y que esté dando los indicios de un infarto. Ok, muy bien. Eva Sonia nos dice, ¿qué pasa con los pacientes que padecen de migraña vascular y presentan visión borrosa y pérdida de la audición temporal? ¿Eso ocasiona este síntoma de ir a urgencias? ¿Qué porcentaje de pacientes con migraña vascular pueden presentar un aneurisma? Bueno, los pacientes, siempre, todo paciente con migraña vascular o cualquier tipo de migraña, les repito, hay que hacer estudios de imagen para descartar lesiones vasculares. Si nosotros ya tenemos nuestro estudio de imagen y el estudio de imagen dice que están bien mis arterias, que no me tengo que preocupar, y de pronto pasa esto normalmente pasa mucho en la cefalea migrañosa, en donde hay cierta fase como de vasoespasmo de algunas arterias y la persona justamente tiene periodos donde de pronto pierde la visión o puede sentir como hormigueo en la mano o alguna cuestión así, que son también las zonas cerebrales donde está generado ahí cierta espasticidad en la arteria. Muy bien. Dice, ¿se podría relacionar la hipertensión arterial con el EBC? Nos comentabas que sí, es parte de los síntomas. Claro que sí. No, perdón, no. Bueno, no síntoma, ajá, de los factores de riesgo. O sea, la hipertensión puede llegar a generar una hemorragia. Por eso la persona hipertensa yo les recomiendo siempre tomarse la presión en la mañana y en la noche para que ellos efectivamente vean todos los días que su presión está normal. Porque si nunca se la toman la presión, se hipertensan hasta que una arteria del cerebro se rompe y genera una hemorragia cerebral. Doctor, una pregunta interesante. ¿Qué repercusión fetal puede tener un EBC en una paciente embarazada? Pues realmente ninguna. Si ahí, bueno, estaríamos hablando una paciente, por ejemplo, que tiene un EBC con embarazo, pues es una paciente, hay que ver las semanas de edad gestacional y todo eso para ver si la paciente se puede meter a intervencionismo, a un rescate con la canastita, con el stent. ¿Por qué? Porque todo eso que hacemos de intervencionismo es radiación. Entonces, si el bebé está en las primeras semanas de gestación y lo radiamos, puede generar eso alguna anomalía. Entonces, en el bebé. Entonces, sí es importante. Si es una señora embarazada que ya está en las últimas semanas de gestación, no hay tanto problema. Ah, Pero en alguien que va empezando, sí. Ahora, el EBC, si la persona está infartada y no le hace nada y está embarazada, pues no pasa nada. O sea, realmente el embarazo sigue. Normalmente, las personas jóvenes, los infartos son más agresivos con ellos, porque el cerebro en el adulto mayor se va haciendo chiquito, se va atrofiando. Y cuando el cerebro se infarta, pues no se muere, porque aunque se inflama el cerebro, tiene mucho espacio el cráneo. En el joven no. En el joven, como está un cerebro grande, cuando se inflama, con poquito que se inflame, no cabe el cerebro, se empieza a apretar y eso puede generar muerte. en cuestión de los niños, ¿se puede presentar el infarto cerebral? Sí, el infarto cerebral se puede presentar en cualquier persona. O sea, cualquier persona puede llegar a tenerlo. En los niños, normalmente también ellos tenemos que descartar una cosa que se llama vasculitis, que normalmente
podemos verla en los niños y es más común. Es difícil, digo, en el niño no vamos a tener problema cardíaco o de la carótida por aterosclerosis. Probablemente, digo, sí hay que descartar que no tenga alguna otra cuestión cardíaca, pero es muy diferente el abordaje en cada grupo de edad. Muy bien, excelente. Por aquí alguien dice, soy estudiante de enfermería, tengo entendido que los síntomas de un aneurisma son el dolor de cabeza, náuseas, vómito, visión, bueno, justamente lo que nos mencionabas. Bueno, pone varios, los voy a enlistar porque pregunta si es correcto, le falta algo. Síntomas de un aneurisma, dolor de cabeza, náuseas, vómito, visión borrosa, sensibilidad a la luz, convulsiones, caída del párpado y confusión. Pues ahí están metiendo sensibilidad a la luz y todo eso, que esos son datos más bien de migraña, ¿no? La migraña vascular sí lastima la luz, lastima el sonido, da náuseas, vómito. O sea, el infarto, los datos del infarto yo les diría, quédense, hay varias mnemotecnias. Mnemotecnia es una palabra clave que uso para aprenderme algo. La que a mí se me hace buena es la de camaleón. Finalmente es el monito verde. El camaleón al final, pues sí, es cara, mano, lenguaje y on de teléfono. Otra mnemotecnia es dale, que es D de desviación de la cara, A de afloja el brazo, L de lenguaje, E de emergencia. En Estados Unidos o en Europa tienen la de FAST. FAST, que es F de face, A de arm, S de speech y T de time. Entonces, finalmente, aquí es la que a ustedes les guste, pero con que ustedes aprendan que desviando la cara, perdiendo la fuerza en la mano o en la pierna y la alteración del lenguaje, es un infarto hasta no demostrar lo contrario. Si hablamos de un infarto de circulación posterior, ahí también se puede asociar mucho el mareo, un mareo súbito. Esa persona que de pronto, no sé, está caminando y tiene un mareo que siente que todo se le cae y no habla bien, empieza a tener alteraciones del lenguaje, o sea, puede ser también un dato de un infarto. Pero en general yo les diría, apréndanse esto: cara, mano, pierna, lenguaje. Muy bien. Y alguien por aquí nos dice, un paciente con antecedentes de 2 EBC anteriores isquémicos, antecedentes de AS con adecuado control laboratoriales normales, QS perfil lipídico, debe continuar con tratamiento de clopidogrel. Perdón, ya me trabé. Clopidogrel, sí. Ajá. Sí, aquí la estoy viendo justamente. Casi al final. Sí, sí, bueno, ahí nosotros tenemos, es un paciente que ya tuvo 2 infartos. Ajá, entonces, primero es ver por qué se infartó. Si ustedes le dan, bueno, el clopidogrel es un antiagregante igual que la aspirina. Los anticoagulantes son Xarelto, Apixaban, el Eliquis, son diferentes. Si la persona tiene un problema cardíaco, hay que anticoagularlo. Si la persona tiene aterosclerosis, hay que antiagregarlo. Ahora, si ustedes tienen un paciente, una persona que tiene problema de fibrilación auricular, un problema cardíaco, y le damos clopidogrel, se va a infartar de todos modos, porque la protección que le está dando el clopidogrel es muy bajita y se va a formar un trombo y se va a volver a infartar. Entonces, lo más importante es que nosotros tengamos el diagnóstico ya cuando se infartó la persona, que digamos, bueno, a ver, ¿por qué se infartó? Porque si yo sé la causa, le doy un tratamiento. Si es una cuestión de aterosclerosis, hay que dejar aunque sea un antiagregante. En lo personal, prefiero la aspirina, Protec, porque el clopidogrel tiene un poquito más de resistencia en las personas. Hay personas que sí son resistentes al clopidogrel. Entonces, finalmente eso también complica. Si ustedes solo le están dando clopidogrel y es resistente al medicamento, pues se va a volver a infartar. Entonces, son las cosas que tenemos que valorar siempre. Muy bien. Y una última pregunta que tenemos por aquí, doctor. ¿Los parches de trinitrato de glicerio
¿Serían de primera opción en los pacientes de probable EBC? No, 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 de hecho esos parches no los usamos. Para prevenir el EBC, o sea, yo lo que les diría y que me gustaría que se quedaran con esto, si tienen adultos mayores en casa o alguno de ustedes tiene más de 60 años, un ultrasonido Doppler carotídeo, un electrocardiograma, ecocardiograma y estudios de sangre, perfil lipídico, glucosa y hemoglobina glucosilada. Con eso vamos a tener una idea de cómo está la circulación y la aterosclerosis y que no tenga algún problema cardíaco que pueda generar un infarto. Personas con dolores de cabeza, una angiotomografía o resonancia de cráneo para ver las arterias. Con eso ustedes van a prevenir. Si hacemos estos estudios y tienen a su abuelito o a su papá que tiene aterosclerosis, le damos aspirina. Si nosotros detectamos que la mamá o que la abuelita tiene fibrilación auricular, le damos anticoagulante. Y con eso vamos a adelantarnos a que no se infarte y a prevenir justamente que no vaya a pasar algo así. Muy bien, excelente. ¿Algo otras recomendaciones, doctor, que consideres que hay que tener en cuenta para prevenir un infarto cerebral? Pues sí, creo que lo más importante es esta información. Información finalmente que salva vidas, como el video lo menciona, ¿no? Ustedes pueden ser un héroe. Entonces, lo más importante es de que ustedes, esto que escuchan, la palabra del camaleón o la que quieran usar, que eso lo lleven a casa y lo enseñen. Nosotros, bueno, ese video está en la página ahí en YouTube, en INESEP, con doble N. Entonces, ahí sale, está diseñado justamente para que le llegue a niños incluso y que el niño lo entienda, porque si el niño lo entiende y la abuelita se infarta con el sobrinito va a avisar, mamá, a mi abuelita le dio un camaleón, ajá, o le dio eso, y van a actuar de inmediato. Entonces, lo más importante ante un infarto es la información y detectarlo. Yo les agradezco mucho aquí a ustedes, Medical Expo, previa cita y sobre todo a usted, Leticia Ruiz, por este tiempo y por dar esta información. Es importante que los medios también se empapen un poquito de esto para que den esta información a la gente y salven vidas. Información importante tanto para los profesionales de la salud como para las personas que estamos en nuestra vida diaria y a veces desconocemos, ignoramos, entonces no tomamos en cuenta esos pequeños focos rojos. Y bueno, más que nada agradecer el tiempo compartido, la información, el conocimiento. Hay muchísimas felicitaciones. Elena dice gracias por compartir sus conocimientos, felicidades, excelente ponencia. Recibes muchas felicitaciones por la información que nos has compartido el día de hoy, Felipe. Gracias por tu tiempo, gracias por unirte a Medical Expo, por ser parte de ya este grupo que busca todos los viernes, estar dando información clara sobre temas del sector salud, pero que también no solamente están para los profesionales de la salud, sino para todo el público en general. Te agradezco mucho de nuevo por aquí, excelente ponencia, felicidades al doctor. Muchos aplausos y muchas felicitaciones, doctor. No sé si quieras agregar algo más. No, pues más que nada les agradezco a todos ustedes el tomarse un tiempo del día para escuchar la ponencia. Te agradezco, Leticia Ruiz, y nuevamente agradezco a Medical Expo y a Previa Cita esta oportunidad. Y pues sí, pues realmente nos toca a todos, ¿no? La prevención, cuiden a sus adultos mayores, cuídense ustedes y lo más importante es pues estar bien. Excelente, muchas gracias. Recordarles a todos que tenemos un canal de YouTube donde todos los webinarios que se realizan los viernes se suben. Los invitamos a que se suscriban para que conozcan todo el contenido o bien visiten nuestro sitio web www.medical-medioexpo.com.mx. Van al apartado de webinarios y ahí los tenemos ya separados por categorías.
o bien vean las listas de reproducción, conozcan un poco más de Medical Expo. Medical Expo la vivimos todo el año con los webinars, pero también hacemos el evento presencial en Ciudad de México, en World Trade Center. Y bueno, siempre, ¿qué es lo que buscamos? Estar actualizados con información para profesionales de la salud. Los invito a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Facebook. También tenemos un grupo de WhatsApp donde a quienes se unen semanalmente les enviamos la información de los próximos webinars. Entonces, para que estén al tanto, los invitamos al grupo de WhatsApp, los invitamos al canal de YouTube y conseguir las redes sociales para que conozcan más información sobre el evento en general y los webinars que se hacen todos los viernes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias de nuevo, doctor. Gracias a Previa Cita, que estuvo también como patrocinador de este webinar. Felicidades. Gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Buen día.